Vamos a continuar con nuestra inmunología muy básica y vamos a ver a los anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas. Para definir, vamos a mencionar que estos anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas, se forman en nuestro organismo como respuesta específica a un antígeno determinado, para defendernos de los antígenos que son sustancias extrañas a nuestro organismo. Entonces, todo se produce dentro de la inmunidad adquirida que ya hemos visto en inmunología muy básica. Dentro de su estructura de la inmunoglobulina, o anticuerpo, tiene una forma de Y. Y como pueden ver en la forma de Y, tiene una región constante y una región variable. La Y está conformada por una doble cadena, una doble estructura de cadenas pesadas, con la que le forman los ángulos de la Y, que son una doble estructura de cadenas ligeras. La región constante está constituida por la mitad de las cadenas ligeras con las cadenas pesadas. Y la parte más distal de las cadenas ligeras es la región variable, la mitad. Entonces, esta es la región variable y esta es la región constante. Y en la región variable se encuentra la zona de unión a los antígenos, y los antígenos son sustancias extrañas al organismo, ¿no?, capaces de despertar una respuesta inmunológica. La forma de ella es característica, y la región constante de las cadenas pesadas y la variable, ¿no es cierto?, tiene las partes de las cadenas ligeras y en la parte más distal la zona de unión. Cada anticuerpo es específico a un antígeno, o cada antígeno es específico a un anticuerpo. Y todas estas estructuras están unidas por enlaces disulfuros. Entonces aquí puedes ver, ¿no es cierto?, la cadena pesada, que están unidos pues están por cadenas disulfuro, y aquí tenemos las cadenas ligeras o livianas, son las cadenas ligeras o livianas, que también están unidas por uniones disulfuro. Ambas, la primera porción de las cadenas ligeras con las cadenas pesadas, se llaman ligeras porque tienen 200 aminoácidos y pesadas porque tienen 400, es la porción constante. Y la porción variable es la parte más distal de las cadenas ligeras, que no están unidas por uniones disulfuro, y que la parte distal es el sitio de unión con el antígeno. Mientras tanto que la parte proximal de las cadenas pesadas de la porción constante, ¿no?, es el sitio de unión a un linfocito. Entonces el linfocito va a estar lleno de anticuerpos específicos para distintos antígenos. Se van a clasificar en 5 inmunoglobulinas o anticuerpos. El acrónimo que tenemos que acordarnos es GAM-D. GAM-D. Entonces vamos a decir, ¿qué GAM-D son las inmunoglobulinas? Entonces la G es la IgG, ¿no?, que en su estructura es un monómero. La IgA, que en su estructura es un dímero. La IgM, ¿no?, que tiene 5 monómeros, es un pentámero, ¿no? Y la IgD, que es igual que la IgE, es un monómero. Entonces la IgG, ¿no?, es el anticuerpo que se encuentra en mayor cantidad en el suero sanguíneo, ¿no? Y como se encuentra en la mayor cantidad, es el primero, es el que tiene la mayor cantidad, mayor concentración. ¿En qué interviene? Actúa en la opsonización. ¿Y qué es la opsonización? Opsonización viene del griego sazonar, opsonizar, sazonar. Entonces, cuando tiene que ser fagocitado una bacteria, un virus, un microorganismo, por un leucocito, por un macrófago, por un neutrófilo, entonces a nadie le gusta comer papa frita sin sal.
Entonces, a mí, yo puedo comer sin sal. Coma, pues, fríguese. Pero la mayoría nos gusta comer con sal. Poca sal, pero con un poquito de sal. O nos gusta tomar tecito con azúcar. Yo tomo con stevia, pero es igual dulce, ¿no ves? Sí, entonces tomo. Yo tomo sin dulce, ya, excluidos los que son raros. Pero vamos a tomar en cuenta que para fagocitar el neutrófilo tiene que, a la bacteria tiene que estar sazonada la bacteria. Entonces, ¿cómo la sazonamos? La opsonizamos. Entonces va a estar rodeada de inmunoglobulinas G y recién se los puede fagocitar. Entonces, esa es la opsonización. Además, actúa en la fijación del complemento. Hemos hablado que en la inmunidad humoral los anticuerpos se unen al sistema de complemento más los neutrófilos para destruir las bacterias. Por lo tanto, la actuación en la fijación del complemento potencia la destrucción de las bacterias y esa es una función de la IgA. También neutraliza toxinas bacterianas y virus y puede pasar la barrera placentaria para dar protección al feto. Y si pasa la barrera placentaria, entonces estamos hablando de una inmunidad adquirida, pasiva, natural. Pasiva porque pasan anticuerpos, como la IgG, y natural porque se da entre la madre y niño, ¿no es cierto?, para que este niño esté protegido. G de gestación. La segunda de Gamde es la A, que es un dímero, ¿no? que es la segunda en cantidad en el suero sanguíneo y se encuentra en las secreciones de las mucosas, ¿no? en niveles elevados de todas las mucosas del organismo, ¿no es cierto? Y al encontrarse en las mucosas de todo el organismo, entonces va a estar presente en lágrimas como la lisosima, en la saliva, ¿no es cierto? Y es la que va a dar protección a las mucosas. Previene la adherencia de bacterias y virus a las mucosas. Por eso, cuando tomamos vitamina C, no es para evitar el resfriado o para no tener coronavirus, es para potenciar las mucosas para que produzcan IgA y esta IgA nos sirva para prevenir la adherencia de bacterias y virus a las mucosas. Esa es la función de la vitamina C, por si acaso. Luego viene la M. La M es el primer anticuerpo que va a generarse en el organismo cuando se defiende con una nueva infección. Entonces, hemos visto en la reacción, en la respuesta primaria y secundaria de las inmunoglobulinas, hemos visto que primero se eleva la IgM y después la IgG. En la respuesta primaria es, ¿no es cierto?, la producción de IgM a cantidades. Esta se fija al sistema del complemento y va a potenciar la destrucción de las bacterias. Después tenemos la IgD y lamentablemente la IgD tiene una actividad incierta, es poco conocida y se encuentra en pocas cantidades y no se sabe a la fecha para qué puede ser útil. Finalmente la IgE se encuentra en la sangre en pequeñas cantidades, pero sus niveles se aumentan cuando hay una alergia, ¿no es cierto? Es un mediador en las respuestas alérgicas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el pentámero, que es la M, el dímero, que es la A, y el resto, que son monómeros. Es la estructura y la función de la inmunoglobulina, ya hemos visto la estructura, la función es que en esta zona de unión al antígeno, ¿no es cierto?, que es donde se van a unir las sustancias extrañas al organismo, tiene que existir, ¿no es cierto?, una correspondencia para que pueda unirse el antígeno con el anticuerpo. Este modelo es llamado el de llave cerradura, donde la llave es el antígeno y la cerradura es el anticuerpo. Entonces, para cada llave hay una cerradura y aquí pueden ver diferentes tipos de llaves, diferentes tipos de antígenos y para cada uno se va a producir un anticuerpo específico. Entonces, en la región variable
de las cadenas ligeras hay el sitio de unión del antígeno. Cada sitio de unión es específico y para cada antígeno existe un anticuerpo específico. ¿Qué hacen estos fragmentos unidos al antígeno? Detienen a los agentes infecciosos. Si ya reconocemos en la respuesta primaria se genera una memoria y en la respuesta secundaria ya se generan anticuerpos específicos contra el antígeno. Entonces, en la segunda vez que entra el antígeno, es reconocido y van a detener a los agentes infecciosos. Es el principio de las vacunas y del suero inmunológico. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, para recordar el pentámero, por lo tanto, el pentámero va a tener no solamente 5, va a tener 10 lugares de unión de los antígenos. Entonces, como es el primero en salir, entonces tiene más uniones para que puedan los antígenos no pasar y detenerse con los anticuerpos. Mientras tanto que la IgA que está en las mucosas es la que se va a encontrar, es un dímero, el cual va a detener que se adhieran los microorganismos a las mucosas. Cuando hablamos de respuesta primaria y secundaria, tenemos que tomar en cuenta que cuando ingresa un agente microbiano extraño o unas moléculas extrañas, hemos dicho que no solamente son virus, bacterias, hongos o protozoarios, también pueden ser moléculas extrañas como sustancias vegetales. Hay gente que tiene alergia, por ejemplo, al itapallo. El itapallo es muy alergénico, ¿no es cierto? La ortiga, y a veces las abuelas chicoteaban a sus padres o abuelos, o los bisabuelos, con itapallo para que después se rasquen su trasero y tengan una urticaria. Eso es un antígeno y ahí está tu respuesta de la IgE. Entonces, cuando entra un agente extraño, un microorganismo, el primero en salir es la IgM, la que es pentámero. Entonces, sale y más o menos a los 7 a 9 días, entonces comienza a decaer. Y cuando comienza a decaer, la IgG comienza a salir. Entonces, la IgG no está muy bien estimulada, ¿no es cierto? Y viene la respuesta secundaria. La respuesta secundaria es cuando tenemos el segundo contacto. Y cuando tenemos el segundo contacto con el antígeno que ya lo hemos reconocido, que ya hemos tenido la primera vez el encuentro, entonces obviamente siempre sale la IgM y hasta los 7, 9, 10 comienza a descender. Pero cuando comienza a descender para que no te enfermes, entonces ya la IgG hace su pico más alto a los 7 a 9 días cuando declina la IgM, y esto es la respuesta secundaria donde la IgG es la responsable de hacer la memoria inmunológica. Entonces, por lo tanto, ya no te tienes que enfermar porque ya tienes memoria inmunológica. Lo mismo aquí en este otro cuadro podemos reconocer, ¿no es cierto? Aquí por ejemplo, cuando colocamos los famosos sueros hiperinmunes, el otro ejemplo, era, por ejemplo, para las vacunas, ¿no es cierto? La primera vacuna te produce una respuesta inmunitaria y una baja respuesta de memoria inmunológica. Pero cuando tú tienes el contacto ya con el agente, entonces tienes una memoria inmunológica. Y esto también es el principio de las varias dosis que se colocan para potenciar la IgG. Mientras tanto que en el suero hiperinmune, por ejemplo, ahora los pacientes que están con coronavirus, entonces, ¿qué van a hacer cuando ingresa el germen? Se produce la IgM, la primera en responder, y cuando está cerca de los 7 a 9 días, comienza a declinar su producción de IgM. Entonces, sube la IgG para memoria inmunológica, ¿no? Si esta es una buena respuesta inmunitaria, esta va a subir y se va a mantener, pero eso es raro. Necesita una segunda dosis, y la segunda dosis, otra vuelta, le vamos a colocar, ¿no es cierto? La IgM se va a elevar, pero la IgG ya va a ser una respuesta secundaria permanente y puede decir que el paciente está curado. Entonces, cuando hablamos de reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno, ¿no?
¿Y qué es un antígeno? Un antígeno son moléculas grandes, generalmente proteínas, localizadas en la superficie de las células y virus, hongos y bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas o sustancias químicas o medicamentos o partículas extrañas. El sistema inmunológico detecta los antígenos y produce anticuerpos que destruyen las sustancias que las contienen. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo, como les decía, es la reacción llave-cerradura. Y aquí podemos tomar en cuenta un anticuerpo que va a reconocer a un antígeno de una célula bacteriana, por ejemplo. Entonces, tiene que ser justo. Entonces, cuando este quiere ingresar, se va a encontrar con anticuerpos que están en los linfocitos y van a detener su ingreso y no van a poder pasar ni van a poder producirte una infección. Por lo tanto, ya terminando esto sobre los anticuerpos, tomemos en cuenta que este es el receptor a la célula extraña y entonces aquí se van a formar los anticuerpos. Entonces, cuando estos anticuerpos se forman y llega un agente bacteriano, por ejemplo, es reconocido por los anticuerpos y ellos no van a poder entrar aquí porque va a estar ocupado su receptor para que pueda ingresar. No puede entrar, está ocupado y estos van a detener su camino. Entonces, para finalizar un repaso de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Que tienen que tomar en cuenta que las inmunoglobulinas van a responder siempre la IgM primero y luego la IgG. En este ejemplo, para el diagnóstico del COVID-19, entonces, generalmente las pruebas de PCR, ¿no? A los 2 primeros días no se puede detectar, pero sí después de del tercer día sí se puede detectar PCR, ¿no es cierto? En el momento que está con síntomas del paciente, y si es asintomático, pues obviamente se va a poder detectar. Lo mismo, en este proceso, las inmunoglobulinas se elevan en la IgM primero y luego la IgG después para dar memoria inmunológica. Esto es IgM y IgG, pero las pruebas de PCR, que son pruebas de biología molecular, ¿sí? No van de la mano con la IgM y la IgG. Estas van, ¿no es cierto?, separadas de las inmunoglobulinas, y cuando veamos el último tema, el cuarto tema de lo que se trata de diagnóstico inmunológico, vamos a volver a ver las PCRs. Entonces, dentro de los tipos de inmunoglobulina, aquí está el GAMD, ¿no es cierto? El bien GAMD, ¿no es cierto? La IgG, que es la más fortachona de todos, la que nos da la memoria inmunológica, la que pasa la barrera placentaria, la IgA, dos fortachones que nos protegen las mucosas y están en la saliva y en las secreciones, ¿no? La IgM se unieron los 5, ¿no es cierto?, para ser la primera en responder. La IgG es la memoria inmunológica. La IgE sí interviene en las alergias y la IgD, ¿qué hace la IgD? No hace nada, ¿no es cierto? Bueno, esto sería todo. El próximo capítulo es de antígenos. Gracias y hasta la siguiente clase.